adoración, Padre eterno. Te glorificamos y te exaltamos, Rey. Gracias por tu amor, gracias, Señor Jesús. Padre, y en esta noche, Señor, te vamos a presentar lo que son los diezmos y ofrendas, Señor Jesús. Gracias porque tú nos das bendición tras bendición, Señor, de día, de noche, en cada instante, en cada momento, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que podamos venir con gozo, con júbilo, a depositar lo que son los diezmos y las ofrendas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor Jesús. Y de igual forma, Señor, bendiciendo a aquel, Señor, que aún está en necesidad, Padre. Ábrele sus ojos, sus pensamientos, su mente, su conocimiento, para que pueda seguir echando hacia adelante, mi Dios. Padre, lo ponemos en tus manos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Grande y glorioso es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Oh sí, Señor, tú reinas, tú vives, aleluya, te adoramos. Maravilloso es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás. Aleluya,
Damos gloria a Dios. Y gracias a los muchachos de Mekadesh, que hoy estábamos como medio desmantelados, faltaron la guitarra, varios cantantes que tenían sus situaciones y no pudieron estar con nosotros. A los hermanos que llegaron, pues por último, la pastora no está con nosotros, le hicieron hoy una biopsia. Mi amada esposa, la tenemos en casa recuperándose para que el domingo esté por ahí, dando besos y abrazos, ¿verdad? Como hace ella, para la gloria y para la honra del Señor. Y veo unos jovencitos que están con nosotros por primera vez, van a pasar allá al Salón de los Jóvenes. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Pastor Luis, estoy para servirle. Yo también soy igual que ustedes, un tipo bien joven, para la gloria de Dios. ¿Sabe? Los jóvenes salen con nuestra hermana Marangeli para el Salón de los Jóvenes y los niños salen con nuestra hermana Elvia. Y los viejos nos quedamos acá. Juventud, divino tesoro, ¿quién la tendrá? Aleluya. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted tenía 16 años. Qué clase de bendición. Cuando teníamos 18, cuando yo saqué la licencia de conducir, yo me creía que eras un viejo, un hombre grande ya. Cuando cumplí los 21, ¡ja! Ya, cuando yo cumplí los 21 años, yo creía que lo máximo, cuánto diera volver para allá atrás, pero no se puede. Amén. Vamos a recibir a nuestra hermana Yolanda con un fuerte aplauso. Es la maestra de la noche. Mira, el embajador va a buscarla. No, esto es algo bien poderoso. Mira, no, esto dando enseñanza, así que se trata la lady. No, esta mujer hoy tú le vas a dar chocolate hoy, bizcocho. Dios les bendiga, hermanos. Amén, le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Por estar aquí en esta noche y hablar de la palabra del Señor, que como dice el pastor, siempre aprendemos. No importa las veces que nosotros hayamos leído ese capítulo, el Señor siempre tiene algo nuevo para darnos. Es la única palabra que nosotros recibimos revelación nueva en todo tiempo. Amén. Le damos saludo a nuestra pastora, que es raro no verla ahí sentada. Esperamos en el Señor que se recupere pronto y que esté aquí con nosotros. Nosotros, voy a orar antes de comenzar a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos la gloria y la alabanza a ti en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, que abras nuestro entendimiento, Jehová, que la palabra aquí dada de alguna manera ministre nuestro corazón. Te pido que bendigas cada vida que está aquí en esta noche, que no sabemos el día que tuvimos, a lo mejor fue un día fuerte, difícil, y con todo llegaron. Padre, a adorarte a ti, a bendecirte a ti y a honrarte a ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer hoy el capítulo 10 del libro de Hechos. Y comenzamos hablando del capítulo 9, un pequeño resumen de lo que habló nuestro hermano Auri la semana pasada, donde en ese capítulo vimos la conversión de Saulo, nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que tantas iglesias fundó y que tan conocido es en la palabra. Pues en Hechos 9 es que se dio, ¿verdad?, ese acontecimiento donde él tiene ese encuentro con Jesús,
donde fue impactado por esta luz y él mismo, Jesús le habló, ¿qué tienes contra mí?, le dijo. Y ese hombre quedó totalmente cambiado. Fue un hombre nuevo, al grado de que comenzó también a predicar en las sinagogas. Algo que él antes perseguía, Dios lo cambió y entonces lo estaba predicando. ¿No hace Dios cosas maravillosas? Un hombre que era un asesino, Dios lo convierte en un amante de él, un amante de su palabra. Al grado de que hasta lo querían matar, los judíos lo querían matar. Cuando él se fue a predicar a Damasco y tuvieron los discípulos que también estaban así como que ¿qué le pasa a este? Porque es raro. Pero lo ayudaron a escapar para que él pudiera seguir con su vida. También vimos en ese capítulo a Pedro que sana a un paralítico que estuvo 8 años sin poder caminar. Eneas se llamaba, y Pedro lo sana. Y vimos también la resucitación de una mujer llamada Dorcas, que también Pedro en oración la levanta de los muertos. Así que se estaban haciendo cosas maravillosas. Después que muere Jesús, resucita, está nuevamente con sus discípulos y asciende. Entonces se comienza a regar, ¿verdad?, el mensaje de Jesucristo para la salvación de las almas. Pues vamos a ir a Hechos 10. Vamos a leer primero el capítulo, solamente el versículo 1 y 2, hablando de Pedro y Cornelio. Ok. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como dije ahorita, estaban en ese proceso, ¿verdad?, de que el cristianismo empezó a regarse. Y esos fueron unos días muy emocionantes, ¿verdad?, para el área donde estaban llevando esa palabra, y el Espíritu de Dios se movía de una manera muy especial. Así que cada día se convertía más gente, cada día las personas comenzaban a aceptar más a Jesús. Incluso personas como Saulo, ¿verdad?, con pasados tan sorprendentes, dieron ese cambio tan drástico. También en esas áreas, en el caso de Cesarea, que es donde vamos a hablar, pues tuvieron que poner muchos romanos, porque también comenzaron a pasar actos violentos. Usted sabe que cuando se levanta alguien a hablar, en este caso pues de Jesús, y muchos no lo aceptaban, entonces se iban en contra y comenzaron a haber peleas y tumultos. Incluso emperadores que pasaron, sabemos que cometieron cosas horribles en contra de los cristianos. Así que pusieron soldados romanos en todo Israel para proteger el área, ¿verdad?, y mantener la paz. Cornelio estaba en una posición que representaba a Roma, pero su hogar estaba en Cesarea. Durante estos años en Israel. Y este señor Cornelio, que era romano, tenía una excelente reputación. Él era un hombre devoto. Él comenzó a servirle a Dios, comenzó a escuchar palabra de Dios. Y dice la palabra que él era un hombre bueno, que era respetado y lleno de fe. Y todos los judíos, ¿verdad?, lo miraban con respeto. Él era un centurión, lo que se le llamaba un centurión. Había algo que se llamaba una legión. La legión era
cuando habían 600 soldados. Eso sale 6,000. Esos 6,000 se dividían en 10 compañías de 600 y en cada una pues habían 6 centuriones, que había uno por cada 100. Por eso ya se llamaba centurión, porque dirigía 100. ¿Ok? Así que él era un centurión, Cornelio. Si me ponen el mapa para enseñar dónde estaba ubicada, pensé que se iba a ver grande, no se ve, pero, ok, el mar que se ve a la izquierda es el mar Mediterráneo. No sé si ven a Samaria, por esa área. Ok, arriba está Jope, abajo está Jope y arriba está Cesarea. Si ven a Samaria a la izquierda, ahí está Cesarea y abajo está Jope. Vamos a hablar de esos dos lugares. Cesarea estaba ubicada en la costa del mar Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope. Ese lugar ahora es conocido como Jaffa y está al noroeste de Jerusalén. Antes ese lugar le llamaban Torre de Estrato y la dirigía Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande estaba, pues él la restauró y la fortificó. Y se convirtió en la capital de Judea. Esta ciudad se llamaba así en honor al emperador Augusto y era un lugar donde cada 5 años se hacían juegos. Ustedes saben que todas esas cosas de los juegos así cada 4 años, eso nosotros lo traímos de ellos y de los griegos. Así que era un lugar cerca de Palestina y era una zona portuaria. O sea, era un lugar donde vamos a decir que se desarrollaba bien económicamente, porque usted sabe que antes todo lo que era comercio era por los barcos y en ese lugar tenían un puerto preparado para eso, habían preparado un dique bien grande, también por Herodes el Grande. Así que todo ese lugar, si me ponen, ahí está. Ese lugar pues era un lugar bueno, ¿verdad? Donde la gente se mudaba y se podían se me fue la palabra, echar para adelante, progresar, esa es la palabra, se me fue, ayúdenme, gracias. Podían progresar. Así que esta ciudad de Cesarea fue la primera ciudad en tener cristianos gentiles. Acuérdense que ¿quiénes eran los cristianos? Originalmente, los que creían en Jesús, los hebreos. Y si tú no eras hebreo, tú no estabas en nada. Pero aquí, esta ciudad es la que marca, en esta ciudad, el que los gentiles comenzaran a servir al Señor, a conocer a Cristo. En el libro de Hechos se mencionan 4 aspectos significativos del carácter de Cornelio. Número 1, buscaba a Dios con intensidad. Lo reverenciaba, era generoso al suplir las necesidades de otras personas. Y oraba. A pesar de estar rodeado de prácticas paganas, era un hombre temeroso de Dios. Ese término temeroso de Dios se le daba a unas personas específicas, porque eran personas, un temeroso de Dios era una persona que creía en Dios, adoraba a Dios, pero no había adoptado las prácticas de la ley de Moisés. ¿Ok? Así que no seguían, ¿verdad? Todo lo que seguían los judíos, pero sí adoraba a Dios. En el slide 4 vamos a ir entonces al versículo 3 al 7. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Así que el corazón de este hombre llamó la atención de Dios. ¿Qué hacía él cuando llegó el ángel? ¿Qué hacía? Él estaba orando cuando llegó el ángel. Y estaba a la hora 9 del día. Eso eran las 3 de la tarde. O sea, ya él estaba empezando a seguir las tradiciones de los judíos. Estaba orando en la hora 9, en la hora 9. Y este ángel se le manifiesta, fíjese, a un gentil. Y le había mostrado que Dios había escuchado sus oraciones. Un gentil que se supone para esos tiempos que no era visto por Dios. Imagínense si Dios lo escuchó, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros? ¿Quién ha tenido duda alguna vez, en serio, que Dios está escuchándolo? Que dice: Señor, pero tú no has hecho nada. Y sabrá Dios cuánto tiempo ese hombre llevaba orando por que alguien le ayudara y alguien le enseñara. No sabemos porque no menciona eso. Pero sí nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos dudas, el Señor conoce nuestro corazón. Y va a llegar a nosotros de alguna manera, va a llegar. A lo mejor no te va a enviar un ángel, pero a lo mejor te va a enviar el hermano de la iglesia, o a lo mejor el compañero de trabajo, o a lo mejor cuando leas la palabra te va a dar una contestación. Pero Dios siempre está presto, o a lo mejor va a esperar, porque a veces Dios guarda silencio. Y tenemos que aprender a esperar. Y duele, pero hay que esperar, porque todo es en su tiempo. Amén. Así que esto es una muestra de cómo Dios llega a la gente. Este hombre él tenía títulos, pero eran títulos terrenales. Y cómo este hombre, cómo Dios directamente, por medio de ese ángel, habla con él, que no tenía mucho conocimiento, pero Dios se le revela. Entonces, no tenemos que tener un título, un ministerio, no tienes que saber mucho de la palabra para que Dios llegue a ti. Podemos estar totalmente ignorantes de esto. Él no conocía mucho y Dios llega a nosotros. Así que no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra capacidad, no es por el tiempo que llevemos en la iglesia. Hay personas que pueden llegar mañana y recibir una revelación que alguien que lleva 20 años no ha recibido. Amén, porque eso es Dios y la persona. Así que, según la tradición, él no era digno, pero Dios lo encontró digno. Cornelio no estaba en la religión, pero ellos practicaban muchas costumbres que sí eran de esa religión. Por ejemplo, ellos asistían a las sinagogas, guardaban los sábados y no hacían culto a otras imágenes, que usted sabe que los romanos y los griegos, eso era la orden del día. Él servía solamente a Dios. Cuando él supo de Dios, él servía solamente a Dios. Y dice también que era muy generoso, porque daba limosnas a los pobres. Yo busqué limosnas, la palabra limosnas, porque siempre que yo escucho limosnas me viene a la mente dinero.
Pero fíjese que limosnas, cuando vamos al diccionario, también significa gestos desinteresados, caridad, ayuda, donativo. No es solamente dinero. Así que de limosnas, ¿verdad? Nosotros como personas nos podemos ofrecer al que necesita. Así que este ángel le da las instrucciones para que mande a buscar a Pedro. Vamos a ir al versículo 9. Al día siguiente, versículo 9, capítulo 10, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez: lo que limpió Dios, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Así que Pedro estaba, y eso lo vimos cuando el hermano Auri leyó el capítulo 9, que él se había quedado en casa de un hombre que se llamaba Simón. En el versículo 43 lo dice, ya terminando el capítulo 9. Y se había quedado allí a vivir. Lo mandan a buscar. Fíjese en algo. Mientras en Cesarea estaba sucediendo lo de Cornelio, Dios estaba trabajando en Jope. Y hacía tiempo, porque Dios estaba procesando a Pedro sin Pedro haberse dado cuenta. Porque él estaba en casa de un curtidor. Era un curtidor de pieles. Ese Simón el curtidor. Él era curtidor de pieles. Y este artesano, si pueden poner este artesano lleva a cabo un proceso donde aplica tratamientos químicos y mecánicos para estabilizar las pieles de los animales. Las hacía resistentes, flexibles, duraderas y evitaba que se pudrieran. Eso era lo que hacía Simón el curtidor. ¿Qué sucede? Este señor que vivía también cerca del mar tenía un oficio. Ese oficio que él tenía era considerado impuro por los judíos, porque era un trabajo donde esa persona en muchas ocasiones tenía contacto con los cadáveres de los animales. Y los judíos no podían tener contacto con cadáveres, con cosas muertas. O sea, Pedro no se supone que estuviera allí. Pero Pedro era un hombre sumamente obediente. Y Pedro se dejaba dirigir por el Señor. Y si a Pedro le decían, párate allí en el punto y vas a hablar del Señor, él iba al punto y hablaba del Señor. Y hay mucha gente que hace eso, ¿verdad que sí? Porque nosotros entendemos que si Dios te manda a un lugar, es porque en ese lugar te van a cuidar. Y si por alguna razón, como le pasaba a los 3, a Sadrach, Mesach y Abednego, que decía, pues, y si me muero, que me muera, si me quemo, que me queme, si me matan, que me maten. Pero sabes que te vas con el Señor,
Amén, porque era la voluntad de Dios. Pues Pedro iba allí, Pedro estuvo allí. Se supone que él no estuviera en ese lugar. Así que se ve entonces que desde ahí ya Pedro había comenzado a desafiar esas tradiciones que habían tenido los judíos por mucho tiempo. Así que están estas dos visiones, Dios trabajando en Cesarea, trabajando en Jope, preparando cada uno por su lado para que cuando, ¿verdad?, se vieran, se supiera qué era lo que tenían que hacer. Vamos al slide donde está Pedro. Así que Pedro no sabía lo que estaba pasando y sube a la azotea oral. Se le presenta, el Señor le da una visión donde baja un lienzo con muchos animales. Y en ese momento llegó un éxtasis. Dice que un éxtasis es un estado caracterizado por una unión con Dios mediante la observación y el amor y la suspensión de los sentidos. O sea, uno se va. Te vas allá y te envuelves con el Señor y eres tú y Dios, viendo algo que Él te mostró. Así que baja ese lienzo, una sábana, como una sábana, con todos estos animales, y Él le dice, ¿por qué me enseñas? Porque le dice, mata y come, conociendo claro Dios la tradición de los judíos. Y cuando Él le dice, no puedo comer porque eso es impuro, el Señor le dice, no digas impuro a lo que yo limpié. Acuérdense qué decía la ley de Moisés. Vamos a ir un momentito. Si nosotros vamos a Levítico, vamos a ir un momentito, vamos a ver si esto me lleva. En Levíticos 11. Vamos a ir un momentito a Levíticos 11. Ok, dice, ¿lo encontraron? Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, habla a los hijos de Israel y dile, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Tenían que tener las dos cosas, que rumiara y que tuviera la pezuña hendida. Así mismo, ok, el 7. También el cerdo es un mundo. Aquí dice, estamos leyendo la palabra. Estamos leyendo la palabra. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundo. Y ahí comienza a hablar también de los animales de las aguas, de los insectos. Se supone que no se coma. Yo había anotado unos por aquí. Los camarones, alaba. Los cangrejos, las ostras, el pulpo, se supone que no se coma. Oye, pero lean la palabra. No se hagan. Es que llegan a Levítico 10 y de ahí brincan al 12. Se nos pierde la página. No, pero vamos a eso. Estamos bien delante del Señor. Calamar, medusas, estrellas de mar, almejas, ostras, cangrejos, langostas y camarones. E insectos. También hay algunos insectos que se pueden comer.
según, ¿verdad?, lo que dice el Viejo Testamento. Pezuña hendida. Mire, aquí hay muchos animales que de verdad nosotros no nos vamos a comer. Y nosotros los vemos y los vamos a llamar impuros. Sabemos que hubo unos cambios. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, es un antes y un después sin echarlo a un lado. Pero hay muchas cosas que el Señor cambió a través de Jesús. Y hay cosas que nosotros, aún así, no nos vamos a comer. Porque si yo le doy un ratón, usted se lo come. Ahí hablo de un camello, un buitre, un búho. ¿Usted se lo comería? Si le dicen, la gallina de palo. Hay quien se la come. A lo mejor usted se la ha comido y no se ha dado cuenta. Usted sabe. Usted sabe. Ni perro ni gato. ¿Quién sabe? Pero mire, esas son cosas. A nosotros nos da un caballo y no nos los vamos a comer. Pero si usted va a lo mejor a otros países, en esos países es normal. Y yo he visto videos donde tienen los ratones hasta sellados al vacío. En una bolsita, una neverita, así como los muslitos de pollo, uno para arriba, uno para abajo. Así, bien bonitos, y los venden y se los comen. Y he visto también los perros. También, peladitos ya, listos. Y nosotros los vemos mal y a lo mejor ellos nos ven mal que nos comamos el cerdo. ¿Ves? Porque son culturas diferentes. O sea que aun cuando ya hay unas cosas que cambiaron, hay unas cosas que nosotros por cultura no las vamos a comer. Todavía aquí hay gente y hay religiones, y lo digo con respeto, yo creo que los adventistas, los de la religión adventista no comen cerdo, yo creo. Ni carne. Ok, ni carne. Pues, y eso pues nosotros lo tenemos que respetar. Eso no entramos en eso. Pero nosotros lo comemos. Aquí en diciembre no hay cerdo que quede vivo. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Así que ya, ¿verdad? Eso estaba ahí, pero estaba ahí en esos tiempos. Por eso ellos tenían que seguir esa ley y muchas personas, como esas religiones, pues esto todavía lo llevan al pie de la letra. Otra cosa que tenía que hacer ese animal, además de tener la pezuña hendida, que decía que la pezuña estaba dividida en 2 mitades. Traté de buscarle el motivo, pero de verdad no encontré. Lo que encontré como que no sé, no lo recibí. Pero rumiar, ¿qué era que rumiaba? Le voy a decir. Era un proceso digestivo donde esto es lo que se podían comer, ¿ok? Un proceso digestivo donde devuelven la comida. Ellos comían, mascaban. Esa comida bajaba al rumen. Este tipo de animal, muchos de ellos tienen estómagos que tienen 4 cámaras. Tienen 4 estómagos. Entonces bajaba la vaca, bajaba al rumen. Del rumen, allí estaba un tiempito, se fermentaba, subía otra vez, pero no lo devolvían, volvían a mascarlo. Y lo mascaban mucho tiempo, hasta que quedaba toda esa fibra. Voy a buscar para leerle bien. Este proceso de doble masticación tritura la fibra, la mezcla con saliva y facilita la digestión microbiana. O sea, ese animal cuando es servido está limpio, porque en realidad ya eso que se comió está procesado como debería ser. ¿Ok? Todo el tiempo. Está así. Y es todo el tiempo porque dice que a veces se pueden tardar, después que sube, se pueden tardar hasta 6 horas en ese proceso ahí.
mascando para prepararlo. ¿Ok? Para que usted vea. Ok. Aunque Dios le da esta visión a Pedro, que no era específicamente lo que él le quería dejar saber, ¿verdad? Esto viene siendo como si fuera una parábola. La realidad es que tampoco le dice a Pedro que lo que quiere decir. Esto es algo que le deja como a Pedro para que reflexione y se dé cuenta. ¿A cuántos le ha pasado que Dios le habla y usted no sabe qué le dijo? Y usted se queda, pero ¿por qué el Señor me dijo eso? O un sueño me pasó hace, y yo decía, pero ¿y qué es ese sueño? Yo sabía que era algo de parte del Señor. Y yo volví y me sentaba y yo, Señor, ¿qué tú me quisiste decir? El, porque hay cosas que en el camino Dios te va a mostrar y cuando llegue el sueño tú te vas a dar cuenta, esto fue lo que el Señor, esto es lo que tengo que hacer. Pues esto es lo que le pasó a Pedro. Él le dio la visión, le dejó ver claro, no haga separación, pero no le dijo más nada, lo dejó ahí. En medio, vamos a ver. Ok, la distinción entre las comidas limpias e inmundas estaban siendo abolidas y esto también había creado unas barreras grandes entre los judíos originalmente y los gentiles. Pero Dios estaba haciendo esto porque Dios necesitaba abrir paso para la evangelización. Si esa unidad no había, ¿verdad? No iban a llegar a todo el mundo. Esto no era solo para los judíos. Así que por eso esos cambios comienza a haber luego de que Jesús viniera. La repetición, pues quizá dice que baja 3 veces, no sé si era como para presentarle bien a Pedro para que viera bien y que quedara claro en su mente que era lo que el Señor le quería hablar. Hay algunos que hasta hablan de que las puntas del lienzo significaban como que el mundo, las 4 esquinas, yo diría como que los 4 puntos cardinales, porque el mundo no tiene esquina, pero quizás los 4 puntos cardinales. O sea que eso venía para todos. En Hechos, vamos a ir a Hechos 19 al 21. Vamos a volver a Hechos. Hechos 19 al 21. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, Aquí voy. El 19. Gracias. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Verdad? Así que nuevamente vemos esa obediencia. O sea, Dios le dice y él hace. Dios le tiene que mostrar esto porque él está cerrado todavía, ¿verdad? Tiene esa mente cerrada a lo que ya él había aprendido. Pues Dios le tiene que hablar. Van a llegar estos gentiles, ábrele la puerta, recíbelos. Si no hubiera sido así, Pedro no bajaba. Y Pedro no le iba a abrir la puerta. Incluso Pedro los invita a quedarse en su casa. Cosa que era muy rara para que un judío hiciera eso. Seguimos en el 22. Se me perdió. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así que habían pasado 4 días. Al principio yo le dije que de Cesarea a Jope eran 51 kilómetros. Yo entré a Google y puse desde Arecibo 51 kilómetros. Acuérdense que iban a pie. Ellos se tardaban 1.5 días en llegar. Por eso fueron 4 días en lo que hablaban. Unos llegaban a Cesarea, a Jope, después viraban a Cesarea. Yo busqué, mire, a pie. Si vamos desde aquí para el este, es hasta Guaynabo, a pie. Si vamos para el sur, hasta Adjuntas. Y si vamos para el oeste, Añasco. Está lejito, bendito. Así que este era el camino, para que usted tenga una idea. Por eso se tardaban tanto. Porque nosotros en carro nos echamos como 1 hora y media, ¿verdad? Más o menos. Para Añasco, Mayagüez. Pero a pie, Raymond Arrieta. Así que era lejito. Así que por eso estuvieron más o menos 4 días. ¿Qué quería Dios con este hombre? Mire, hay algo bien importante. Al principio yo le hablé de Cornelio y todo lo que yo le dije de Cornelio era bueno. Lo que habla la Biblia de Cornelio es bueno, era un hombre bueno, temeroso de Dios, dice, generoso, respetable, era un hombre sincero. Pero había una situación importante, y es que este hombre, además, a pesar de tener todas estas cualidades, no conocía a Jesús. La palabra dice que es por medio de Jesús. Podemos hacer y ser lo más grande. Podemos ser dadivosos, podemos ser maravillosos, talentosísimos. Pero la salvación es solamente por medio de Jesucristo. Y este hombre, si no conocía a Jesús, se iba a perder. Con todo y lo chulito que era. Se iba a perder. Y esto era lo que Dios no quería, porque Dios conocía su corazón. Dios sabía que de verdad Cornelio le amaba. Dios sabía que su familia le amaba. Incluso ya él estaba regando la palabra de Dios, hablando de Dios a otros. Pues dijo, yo lo tengo que agarrar, yo no lo puedo dejar ir. Así que nosotros, es importante que, y tenemos que tener cuidado, aunque nosotros lo sabemos, pero no se nos puede olvidar que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, muchas. Nosotros podemos venir a todos los cultos de la iglesia, pero si nosotros nos mantenemos, porque no es solamente aceptar a Jesús, nosotros tenemos que mantenernos limpios con su sangre. Porque eso de que salvo siempre salvo, quítese eso del sistema, porque eso no es cierto. Nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios cuando nosotros sabemos que hemos cometido pecado. Clamar delante de Dios, arrepentirnos. No mostrarle al mundo, porque podemos aparentar por ahí, pero Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y Dios te lo deja saber, porque Dios no quiere que tú te pierdas. Dios te habla. No cierres el oído cuando Dios te está hablando, porque tú no sabes, aquí esto lo dice el pastor, yo creo que cada domingo, tú no sabes cuándo va a ser el último día de tu vida. No, que no estés pendiente a las señales, porque nosotros sabemos que hay unas señales y sabemos que pronto viene Jesús otra vez. Pero no es a eso lo que nosotros vamos a estar pendientes, porque no sabemos cuándo es. Y quizás nos morimos antes, pues tienes que estar listo para ese momento.
Y esto era lo que pasaba con este hombre. Dios dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Por fin, los otros días del año pasado, hasta el Papa dijo una cosa que llevaban tanto tiempo los católicos, tratando de dejar saber que por la Virgen María, la Madre de Jesús, ella era intercesora nuestra. No. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso lo sabíamos nosotros hace rato. Porque la palabra dice, solo por mí. Entonces, si nosotros no recibimos al Señor, si nosotros no caminamos de acuerdo y su sangre no nos limpia de pecado, esa vez que lo recibimos y volvemos a pecar y tenemos que volver a Él, entonces no vamos a ver la gloria con Él, no vamos a ver su gloria. Y este señor, Cornelio, que era gentil, Pedro tiene que llegar donde él a hablarle de Jesús. Esa era la encomienda de Pedro. ¿Cuál es tu gentil? ¿Usted cree que a Pedro se le iba a hacer fácil llegar? No, porque acuérdese que había una cultura ahí corriendo en la sangre. ¿Quién es tu gentil? En ese tiempo los gentiles estaban aparte, según ellos, por la procedencia. En el caso tuyo, ¿cuál es tu gentil? ¿Cuál es mi gentil? Que yo no le quiero hablar de Dios porque me miró mal. Que yo no le quiero hablar de Dios porque se pasa poniendo música alta y me tiene hasta aquí. Que lo que digo, Señor, ojalá y... ¿Quién es tu gentil? ¿Quién es tu gentil? Tenemos que buscar ese gentil. Porque el Señor nos está llamando a hablarle a ese gentil, que no es tan gentil. Hablarle de Jesús, porque si no le hablamos de Jesús, se van a perder. Ese compañero de trabajo que te saca de las casillas. Hay que hablarle de Jesús, ese gentil. Porque el punto es que va a pasar como con Saulo. Después que conocen a Jesús, Dios hace una transformación, pero Dios necesita que se llegue a esas personas. Y aquí Él nos da, ¿verdad? Nos trae eso. Nosotros no podemos hacer distinciones de porque aquel me cae mal o porque que se supone que nosotros no entremos en eso, o porque hizo algo que a mí no me gustó, o porque me hirió, pues ojalá y se lo lleve, porque así se habla, así se habla. Pues precisamente ese es que muchas veces Dios quiere que a ese es que tú llegues. Porque Dios quiere que Él se vea en nosotros y poder acercarnos. Vamos a ir al 24-29 rapidito. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Él mismo se lo está diciendo para ellos, lo que le estaba diciendo para ellos no es fácil. Era una enseñanza, algo que Dios estaba quebrando en ese momento. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Verdad? Así que vemos esto en un soldado, algo que no era común, como él
se arrodilló delante de Pedro. ¿Ok? Quizás, acuérdense que estamos hablando de un hombre que no tenía mucho conocimiento, quizás como lo mandó a buscar Dios por medio de un ángel, a lo mejor dijo, este hombre también es divino, es santo, vamos a ¿verdad? Como reverencia. En reverencia. Pedro, fíjese, un hombre sumamente humilde, porque rapidito, mire, Pedro en las cosas del Señor era un hombre conocido, un hombre que hacía milagros. Vimos en Hechos 9 con Eneas, con Dorcas, muchas más cosas que él hizo. Incluso dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba. Y ese hombre tenía un corazón tan bonito, porque si llega a ser un hombre lleno de orgullo, se aprovecha. Me están honrando. Pero él le dijo, levántate, que nosotros somos iguales. Amén. Así que en medio de esto también vemos que en el camino cuando Pedro entonces llega allí se da cuenta, y ahí él lo dice, Dios le revela, él siente, ¿verdad?, que era exactamente porque Dios le había mostrado el lienzo. Ahí es que viene la revelación. Entonces para Pedro, como había dicho, no era fácil, porque ellos tenían unas leyes y él era obediente a todo lo que decía la Torá. Y esto estaba rompiendo con eso. Lo otro era que ellos, pues como los consideraban impuros por sus costumbres, ellos consideraban impuros a los romanos, a los gentiles, por sus costumbres y por su dieta, que ahí estaba. Había diferencia también porque los judíos eran monoteístas, ellos eran politeístas, ¿verdad? Adoraban a muchos dioses. Ya había muchos conflictos históricos entre ellos. Una de las cosas era que habían prohibido, los griegos, habían prohibido las prácticas judías. Y habían llevado cultos paganos a los templos de Jerusalén. O sea, entre ellos ya había riña. Había rencor, o sea, hay cosas que iban creciendo con el tiempo y con los sucesos. Además, en los tiempos de Jesús, los judíos veían a los romanos como opresores y eran considerados enemigos. Y ellos, los judíos, se consideraban también que eran exclusivos. Acuérdense que como originalmente, pues ellos eran el pueblo de Dios, pues muchos de ellos, que vamos a decir, eso de alguna manera podía entrar como que en vanidad o arrogancia, yo solamente, pero no. Dios tuvo que romper, ¿verdad?, esa barrera, porque Dios lo que le deja es, mira, yo morí por todos. Aquí no es solamente por un pueblo específico. Vamos al versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos el evangelio al pueblo y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Así que esa frase, que Dios no hace acepción de personas. Dios no favorece a uno y a otros no. Nosotros no podemos decir que somos mejor que otros, aun porque seamos cristianos y otra persona no sea cristiana. Tenemos la salvación de Jesús, pero eso no nos hace mejor que otros. Y eso el Señor lo ha dejado bien claro. Así que este suceso, aquí Pedro le habla de Jesús, le muestra quién fue Jesús. Y le dice, ¿verdad? Todo lo que él hizo, le habla de su llegada, de su muerte, ¿verdad? Su camino en esos 33 años, su resurrección, su muerte, su resurrección. Y cuando, ¿verdad? Estuvo aquí con ellos, que estuvo precisamente, uno de ellos fue Pedro. Así que él obedeciendo, pues le habla de Jesús para el perdón de los pecados. Igualmente, bueno, vamos a ir entonces a terminar en el 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron a Pedro que se quedara por unos días. Aleluya. Así que fíjese, Pedro llega a ese lugar, le habla de Jesús y el Señor se manifiesta, porque eso era lo que ellos tenían que conocer a Jesús. Dios se manifiesta y pasó exactamente lo mismo que había pasado con ellos en Hechos 2. Cuando vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar y los llenó y les dio lenguas de fuego. Así que exactamente, para que usted vea, que exactamente eso es lo que pasa en ese lugar, ¿verdad? Así que no había ninguna duda, yo creo que no le quedó ninguna duda a Pedro. Y los que estaban con él, dice que se quedaron atónitos, se quedaron sorprendidos, porque a lo mejor ellos dijeron, pues le hablamos de Jesús. Y pues lo aceptan y seguimos caminando. No, porque entonces esos hombres tenían que estar llenos del Espíritu Santo para llevarle la palabra a los otros gentiles. Porque desde ahí es que se marca la pauta para que todos los demás, fuera de lo que eran judíos, conocieran a Jesús y lo aceptaran en su corazón. Y le piden a Pedro, yo digo, será hambre de conocimiento, porque después que llega algo así y le dicen a Pedro, quédate con nosotros par de días, ¿verdad? Eso cuando usted trae un predicador de estos que llevan años y uno dice, tú puedes predicar jueves, domingo, martes, porque uno dice, yo quiero saber lo que él sabe, lo que él ha vivido, esa experiencia, ese conocimiento. Pues eso yo me imagino que cuando le dijeron, quédate, para aprender, yo me imagino que ellos querían aprender más de Jesús. Y imagínense, ¿quién mejor que uno que andó con él? ¿Quién mejor? Así que Dios, tenemos que decir para cerrar, Dios responde nuestras oraciones, no solamente responde las oraciones, sino que nos dice cómo hacer las cosas, nos da los pasos para hacerlas. Hay veces que es, tírate que yo voy. Pero hay veces que Él nos dice, mira, ve aquí, cambia esto, muévete, habla con esta persona, tú vas a llegar allí, te vas a encontrar con alguien, no te preocupes que tú vas a saber quién es. Porque hay momentos que es así.
Así que se rompe con ritos religiosos que habían en la mente de Pedro y que era crucial para que ese muro separado entre los judíos y los gentiles, ¿verdad?, cayera. Vemos en Cornelio una fe extraordinaria porque en el lugar donde estaba dice que había gente reunida, o sea, él estaba esperando a Pedro, pero él tenía unas grandes expectativas de lo que iba a pasar allí. Él pudo estar solo con su familia, pero él dijo, no, esto yo lo tengo que dar a otros, porque tú recibir una revelación como la que recibió Cornelio de un ángel, eso quizás él le dio una palabra, pero es que eso te cambia por dentro y eso cambia tu mente y tu entendimiento, abre el entendimiento. Este acto de Pedro entrar a la casa de Cornelio también es muy significativo, ya que el judío no debía entrar para evitar la contaminación ceremonial o impurezas. ¿Ok? Así que esto marca un cambio profundo en la comprensión de Pedro sobre la amplitud del plan de salvación de Dios. Y se enfatiza que no hay que cumplir con rituales para ser bautizado por el Espíritu Santo y para ser bautizado en las aguas. El hermano Orlando trajo una palabra, en Hechos 8 fue, de que la persona fue bautizada. Aquí se ve, no hay que coger 3 meses de clase para bautizarse. Hay que querer hacerlo. Y dejarles saber como hicieron ellos, porque esto fue unas personas que rompieron unas barreras culturales y le dejaron saber al mundo, porque eso fue público. Para eso es el bautismo, ¿verdad? Hacer pública esa transformación. Así que lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? La historia. Vamos a ir un momentito a un repasito. Ustedes saben que yo traigo examen. Ay, no se ve ahí bien, pero yo leo. Bueno, sí. Ok, vamos a ver, usted me dice, ¿cuál era el cargo militar de Cornelio? Soldado raso, centurión romano en Cesarea, capitán griego en Jope o gobernador de Samaria. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, ya tienen 2 puntitos. Seguimos. ¿A qué compañía militar pertenecía Cornelio? ¿La Pretoriana, la Palestina, la Augusto, la Italiana? Oye, están pendientes. Muy bien, la Italiana. ¿Qué significaba el concepto temeroso de Dios aplicado a Cornelio? Cristianos que ya habían sido bautizados por los apóstoles, soldados que tenían miedo de los castigos divinos, gentiles que adoraban a Dios, pero no se habían convertido totalmente al judaísmo, que era un judío de nacimiento sumamente estricto. Vamos a ver. La C, muy bien. Adoraban a Dios, pero no se habían convertido al judaísmo. La 4. ¿Cuál de estos no es uno de los 4 aspectos significativos del carácter de Cornelio? Hacía sacrificio de animales en el templo, era generoso al suplir necesidades, buscaba a Dios con intensidad, era un hombre de oración. La A, muy bien, esa es la que no hacía él, muy bien. ¿Cuál era la importancia de Cesarea en la región de Palestina, ciudad principal y capital de la provincia de Judea, centro de culto a los dioses griegos solamente, una ciudad de venta de esclavos, una pequeña aldea de pescadores? La A. Próxima. En la visión de Pedro, ¿cuántas veces bajó el lienzo del cielo? 1, 2, 3, 4. 3. Muy bien. ¿Quién le indicó a Pedro que debía ir con los hombres a Cesarea? Simón el curtidor, un ángel en la azotea, Juan el Bautista o el Espíritu Santo.
Vamos a ver cuál es. La de el Espíritu Santo. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo le reveló. ¿Qué frase famosa pronuncia Pedro al principio de su discurso en casa de Cornelio? Arrepentíos y bautícese cada uno. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no hace acepción de personas. Voy subiendo, voy bajando. ¿Cuál es? La C. Mire, esto lo digo con mucho respeto para que se ría un ratito. Es la C. Dios no hace acepción, Dios no tiene favoritismo. La 9. ¿Qué evento extraordinario ocurrió mientras Pedro aún estaba predicando? Cornelio fue sanado de una enfermedad, hubo un gran terremoto, todos los romanos de Cesarea aceptaron a Jesús o el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. La D, cayó el Espíritu Santo, amén. Y la 10, ¿qué ordenó Pedro que se hiciera con Cornelio y su casa tras el suceso? Que viajaran a Jerusalén, que fueran bautizados en las aguas en el nombre de Jesús, que guardaran silencio sobre lo ocurrido o que se circuncidaran inmediatamente. Que fueran bautizados en las aguas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Aprendimos algo? Yo también. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Les bendecimos. Usted acaba de tener 10 estrellitas. Ay. Ay, se rompió, mira la pantalla. ¿Estaba así? Así. Qué tremendo, ¿verdad? Tremenda, tremenda, tremenda. Le damos gloria al Señor. Qué bueno estuvo eso. Qué tremendo. Mire, por eso es que cuando nosotros comenzamos aquí nos cayeron a pedra porque los bautismos dábamos una clase. Porque habíamos leído la palabra y entendíamos que la persona tan pronto acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador y está caliente, vamos a meterlo a las aguas, vamos a seguir fomentando para que no se quite. Entonces a veces empezamos a dar las clases por 3 meses y cuando teníamos 20 para bautizar y cuando miramos al final lo que habían eran 3, todo el mundo se cansaba. Ahora, mientras la hermana hablaba, imagínense esas reuniones donde había gente creyente, gente que no era creyente, pero todos comenzaban a hablar lengua. ¿Qué clase de atmósfera se creaba ahí? Por eso los domingos, cuando llegamos aquí, en vez de estar hablando, deberíamos estar postrados orando. Y alguien que coja el micrófono y se atreva, porque no todo lo puede hacer el pastor y la pastora, y en una esquinita comenzar a bombardear. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira a los hermanos que vienen de camino, mira ya los que están acá, usa al pastor, a la pastora o el que viene a predicar. Padre, que tu gloria se revele en esta manera. Empezar a crear una atmósfera para que todos los que lleguen aquí, de alguna manera u otra, sean impactados por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ver grandes cosas, todos tenemos que meternos en la barca a remar. Entonces, no es un hombre ni una mujer. Somos todos colectivamente que si juntos nos ponemos a hacer grandes cosas, aquí se va a manifestar el Espíritu de Dios. Esto yo lo digo con mucho orgullo. De donde yo vengo, hubieron cultos que no se pudo predicar. La atmósfera se creaba en un ambiente que la gente caía, danzaban, brincaban. Yo no sé si Gelo se acuerda, los que estuvieron allá en Tosa. Hubo un momento dado que estábamos en los pasillos orando. Llegábamos a las 5 de la mañana los domingos un grupito a orar. Orando a las 5 de la mañana. Un grupo orando. Luego llegaban los hermanos y empezaban, Joel, ¿te acuerdas? A intercederle en los pasillos, en los pasillos, en los pasillos. Cuando llegaba la gente, algo pasaba. Y empezaba la música y la gente empezaba a hablar lengua y eso era un revolú tremendo. Y en ese revolú gente se convirtió. Y hoy todavía le sirven al Señor.
Debemos de, cuando lleguemos a la casa del Señor, entender que venimos a adorar. No venimos a tener un encuentro con la gente. Eso después que se acaba el culto nos vamos a comer. Y si hay que alquilar una guagua escolar, la alquilamos 3 guaguas y nos vamos a comer. Pero cuando estemos aquí, debemos de crear una atmósfera. Que cuando los carros pasen, algo pase, se tengan que detener. Y es que aquí está pasando algo. Y no es para que el mundo reconozca que aquí se está moviendo Dios, no. Es porque nosotros queremos que hombres y mujeres lleguen a la